iniciar con una oración. Bendito Señor, Padre nuestro, te damos las gracias, Padre, por este día. Te damos las gracias por tu infinito amor y por tu infinita misericordia. Tómanos en tus preciosas manos, Señor. Guárdanos de todo mal, Padre bendito. Sé tú el que obra en nosotros, en nuestras vidas, en nuestros corazones, Padre. Te damos gracias, Señor, por un día más de vida. Gracias porque nos permites compartir tu palabra, Señor. Permite que nuestros hermanos tengan un corazón dispuesto y que esta palabra quede en sus corazones, Señor. Te damos gracias por la vida de cada uno de nuestros hermanos y de las personas que se van a conectar el día de hoy, Señor. Tú sabes quiénes son. Te pedimos, Padre, que tú obres en sus vidas, Señor, y que tú conoces la situación de cada familia, de cada hogar, Señor. Te pedimos que tú seas, Señor, en cada hogar, que seas tú lo primero en cada hogar, que tú llenes los corazones, Señor, que tú suplas cada necesidad. Te damos gracias, Padre bendito, por todo lo que haces por nosotros. Te pedimos que en esta hora, Señor, te quedes tú con nosotros, que sea tu bendito Espíritu el que se pose en cada casa, Señor. Que seas tú el que hable y no yo, Señor. Te damos gracias, Padre eterno, y todo te lo pedimos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a comenzar nuestra predicación del día de hoy. La titulé La gracia de Dios. Hemos escuchado mucho sobre la gracia de Dios y hoy vamos a ver otro aspecto de la gracia de Dios. Sí, entonces, bueno, sabemos que la gracia de Dios es muy importante para nuestras vidas como cristianos, como creyentes. Cuando el pecado entra en el corazón del ser humano, pues este corazón es endurecido. Este corazón está lejos de la presencia de nuestro Señor. ¿Sí? Entonces, esto nos hace apartarnos de Él y no aceptar su palabra. Y esto nos excluye de poder gozar de esa gracia que Dios nos da, de esa nueva vida que podemos tener en Cristo Jesús. Vamos a leer Efesios 2, del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Así es, hermanos. Vemos que somos salvos gracias a nuestro Señor, gracias a aceptar a nuestro Señor como nuestro Salvador. Empecemos, hermanos, viendo qué es la gracia. La gracia es un regalo no merecido. Es el poder capacitador de nuestro Señor. Eso es la gracia, hermanos. Es algo que no merecemos, pero que nuestro Señor nos ha regalado. Cuando nosotros, antes de aceptar a nuestro Señor Jesucristo, pues éramos pecadores y éramos merecedores del juicio. Cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesús, Él nos perdonó. Él nos perdonó y tuvo gracia por nosotros. Esta gracia no solo nos hace ser parte de la familia de Dios, sino también nos provee de un poder especial que necesitamos para vivir nuestra vida cristiana, ¿sí? Para vivir una vida transformada en nuestro Señor Jesús. Vamos a ver que en 2 Corintios 5:17 nos dice la palabra de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Así es, hermanos, cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, cuando lo aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador, empezamos a vivir una vida nueva. Nuestro Señor nos empieza a transformar y sin darnos cuenta, nuestro Señor empieza a cambiarnos. Nuestro Señor empieza a hacernos nuevas criaturas en Él, ¿sí? Como dice la palabra de Dios, las cosas viejas pasaron.
A lo mejor antes de aceptar a nuestro Señor Jesucristo, decíamos malas palabras o nos gustaban las fiestas, nos gustaba ver cosas que pues no son buenas y hacíamos cosas que no son adecuadas a los ojos de Dios. Al aceptar a nuestro Señor, Él nos va cambiando, Él nos va transformando y es sin darnos cuenta. La realidad es que sin darnos cuenta, poco a poco el Señor va trabajando en nosotros y va transformando nuestras vidas, nos va llenando de su gracia, ¿sí? Entonces, esta gracia del Señor es la que nos hace crecer, es la que nos hace estar firmes en nuestra fe, es la que nos hace estar firmes en el camino de Dios. Por eso es muy importante y por eso siempre hablamos de aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Por eso siempre hablamos de que debe haber una salvación en nosotros, porque junto a esa salvación está la gracia de nuestro Señor con nosotros, ayudándonos. Y bueno, ahorita vamos a ver. Eh, Vemos que en segunda de Pedro 3:18, segunda de Pedro 3:18, la palabra de Dios nos dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces es como yo les decía, hermanos, debemos ser salvos, debemos aceptar a nuestro Señor Jesús como nuestro único y suficiente Salvador para que su gracia sea con nosotros, ¿sí? Nuestro Señor nunca va a dejar de mostrar su gracia para con sus hijos, para con su pueblo. Como les digo, con la salvación, Él sigue derramando toda esta gracia con nosotros. Y es para que fluya, esta gracia es para que fluya, para que sobreabunde para todos. Podemos leer en la palabra de Dios en la segunda carta a los Corintios 9:8, segunda carta a los Corintios 9:8, que nos dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Así es, hermanos, que toda esa gracia que nosotros recibimos del Señor es abundante y nosotros debemos aceptarla. Y esa gracia debemos compartirla a los que no conocen la palabra de Dios. Esa gracia nosotros tenemos la obligación de compartirla a nuestros hermanos, de compartirla a la gente que no conoce de la palabra, ¿sí? Porque el Señor nos da mucho, el Señor nos da en abundancia de su gracia. Y por lo mismo nosotros tenemos la obligación de compartirla. Tenemos la obligación de hablar de la salvación a quienes no son salvos. Vemos que la gracia de Dios es otorgada y vamos a ver por qué la gracia de Dios es otorgada. Vamos a ver en nuestro libro de Hebreos, vamos a leer Hebreos 11 del 32 al 34 y nos dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Aquí vemos cómo todos estos grandes hombres de Dios hicieron maravillas.
Aquí nos los dice, conquistaron reinos, alcanzaron promesas, taparon boca de leones. Vemos cómo Daniel estuvo en la fosa con los leones, ¿sí? Entonces, cada uno de estos hombres era consciente de que tenía una debilidad, era consciente de que era incapaz. Ellos se sabían incapaces, ¿sí? Pero a través de la gracia de Dios y de su poder capacitador, sus vidas fueron transformadas. Ellos se dieron cuenta de que sus vidas fueron transformadas y de que fueron hombres de Dios, que fueron hombres que tenían un propósito, ¿sí? Que tenían un propósito que cumplir. Dios tenía para ellos un propósito y fue cumplido ese propósito. Entonces, ahora vamos, aquí en este versículo, vemos cómo se nos nombra a diversos hombres de Dios que fueron muy importantes y que hicieron grandes cosas. Pero hoy voy a nombrar solamente a tres. Eso del versículo que leí, solo uno aparece en el versículo, pero voy a nombrar otros dos que aunque no aparece su nombre en este versículo, pues también vemos que la gracia de Dios fue muy grande para con ellos. Entonces, vamos a ver la gracia en la vida de Moisés. Y para entender un poquito sobre la gracia que tuvo Dios en Moisés, vamos a leer en el libro de Éxodo. Vamos a ver el libro de Éxodo en el capítulo 3 y vamos a leer, bueno, yo voy a leer y ustedes me siguen en sus casas, del versículo 11 al 14. Y la palabra nos dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Amén, hermanos. Pues vemos cómo Moisés se sentía incapaz. Moisés decía, ¿quién soy yo? Él sabía que era una tarea realmente fuerte la que el Señor le estaba pidiendo. Sí, que no era fácil sacar al pueblo de Egipto, porque eran muchos años de esclavitud. Ellos ya estaban acostumbrados de cierta forma a una vida, pues algunos cómoda, no todos, pero algunos tenían una vida cómoda. Entonces, él vivió en el palacio, él sabía cómo vivía el pueblo. Entonces, él era consciente de que no iba a ser nada sencillo sacar al pueblo de Egipto. Él sabía que no era una tarea fácil. Y por eso le dice a nuestro Señor, ¿quién soy yo? Él se sentía incapaz. Él no creía en él mismo. ¿Sí? Él no se sabía que podía hacer esa gran tarea. Y por eso nuestro Señor les dice, diles que yo soy, me envió. ¿Sí? Entonces, ahí están las palabras de poder, sí, las palabras de poder de nuestro Señor. ¿Sí? Entonces, vemos que Moisés fue llamado para decir a Faraón que dejara salir al pueblo. Sabemos que Faraón tenía su corazón endurecido y que tampoco iba a ser fácil.
convencer a Faraón de que dejara salir al pueblo. Entonces, vemos que Moisés presentó su incapacidad ante Dios, ¿sí? Él sabía que no le iban a creer, ¿sí? Porque aparte él decía, es que no sé hablar, ¿sí? Recordemos que Moisés era un poco tartamudo. Entonces, él decía, yo no sé hablar, ¿sí? Le pide a nuestro Señor que mande a otra persona, pero la gracia de Dios es la que acompañó a Moisés. La gracia de Dios fue la que hizo que Moisés sacara al pueblo de Israel de Egipto. Fue la gracia de Dios la que hizo que dejaran tantos años de esclavitud y le creyeran a Moisés, le creyeran a nuestro Señor por medio de Moisés. Y cuando salen de Egipto, la gracia de Dios los acompañó, tanto a Moisés como al pueblo, ¿sí? Porque durante su trayecto hacia Canaán, el pueblo fue capaz de ver muchas bendiciones que nuestro Señor les dio. Sí, hubieron señales, hubieron maravillas y muchas cosas que nuestro Señor les dio, y todo fue por su gracia. Ahora vamos a ver también la gracia en la vida de Gedeón. Gedeón también reconoció que él no podía con la tarea que Dios le estaba dando. Él también se sentía incapaz. Vamos a leer en nuestro libro de Jueces, vamos a ver el capítulo 6 del versículo 14 al 17. Y la palabra de Dios nos dice, vamos a leer desde el 13 para que podamos entenderlo mejor. Y Gedeón le respondió, ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová, le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Aquí vemos cómo también Gedeón no se sentía capaz de lo que nuestro Señor le estaba pidiendo. Él decía, ¿cómo yo voy a derrotar a ese ejército? ¿Sí? Pero a pesar de que Gedeón tuvo temor, a pesar de que Gedeón se sentía incapaz, cumplió con lo que nuestro Señor le había mandado. ¿Sí? Porque tenía la gracia de Dios con él. Él confió en nuestro Señor. Él tuvo fe a nuestro Señor. ¿Sí? Creía lo que nuestro Señor le dijo. Y creía en que la gracia estaba con él. La gracia de nuestro Señor lo iba a acompañar. Y al final así fue. La gracia de nuestro Señor fue con Gedeón y logró que derrotara a ese ejército. ¿Sí? Entonces, así como ahorita estos hombres, grandes hombres de la Biblia que yo les estoy diciendo, podemos encontrar muchos. Y ahora nos vamos con un gran hombre también de la Biblia, pero del Nuevo Testamento. Y él es el apóstol Pablo. Vamos a ver cómo también la gracia de nuestro Señor estuvo
con el apóstol Pablo. ¿Sí? Y vamos a ver en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, versículo 40, nos dice: y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Recordemos, hermanos, que el apóstol Pablo sufrió mucho y ahorita lo vamos a ver. ¿Sí? Entonces, también la gracia de nuestro Señor fue con el apóstol Pablo. Antes de que Pablo aceptara a nuestro Señor Jesús, pues recordemos que él perdió la visión. Entonces, desde ahí, la gracia del Señor ya estaba con Pablo. Y durante toda su trayectoria, durante toda su vida, a partir de que acepta a nuestro Señor Jesucristo hasta su muerte, la gracia de nuestro Señor estuvo con él. Y Pablo fue un hombre valiente. Pablo fue un hombre que siempre creyó en el Señor, que siempre tuvo su fe puesta en nuestro Señor. Él creía, él tenía esa fe. Y la gracia de nuestro Señor se manifestó enormemente en la vida de Pablo. ¿Sí? Entonces, al aceptar a nuestro Señor Jesucristo, pues se venían cosas muy fuertes para el apóstol Pablo. Y lo vamos a ver en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11. Y vamos a leer del versículo 23 al versículo 33. Y la palabra nos dice: ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, habló. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Vemos, hermanos, todo lo que sufrió el apóstol Pablo, todo lo que él padeció: azotes, desvelos, naufragios. Y nuestro Señor estaba con él, su gracia estaba con él. A pesar de todo lo que él padeció,
La gracia de nuestro Señor estaba con él. Y nunca, nunca lo abandonó, nunca lo dejó, ¿sí? Entonces, vemos cómo la fortaleza de Pablo venía de nuestro Señor, venía de su gracia. La fortaleza de Pablo estaba puesta en nuestro Señor, en su fe, en su convicción. Él sabía a quién estaba sirviendo. Él estaba completamente convencido a quién servía. Y él estaba completamente su fe puesta en Dios, su fe puesta en nuestro Señor Jesús. Y por eso era grande la gracia para Pablo, porque cuántos hombres tal vez no pudieron haber muerto tras los primeros azotes, o cuántos hombres no pudieron haber muerto después de los naufragios que tuvo Pablo, después de estar encarcelado tanto tiempo y muchas veces sin comida. Pero la gracia de nuestro Señor estuvo con él todo ese tiempo y lo hizo fuerte, le dio esa fortaleza para continuar lo que se le había encomendado. ¿Sí? Entonces ahora vamos a ver en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, lo que nos dice. Vamos a leer el capítulo 15, versículo 10. Primera carta a los Corintios 15, 10. Y nos dice la palabra de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más para que todos ellos, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces es lo que yo les decía, hermanos. Todo lo que padeció Pablo, todo el trabajo que hizo Pablo, la gracia de nuestro Señor estuvo ahí. Estuvo acompañándolo en todo momento. Y todo fue por su gracia. ¿Sí? Entonces, vemos que así como ahora les he hablado de Moisés, de Gedeón, de el apóstol Pablo, hay muchos más hombres en la Biblia que han estado con la gracia de Dios. Muchos, muchos más hombres de la Biblia han tenido esa gracia de Dios. Recordemos también a Noé. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y por eso Noé y su familia no murieron en ese diluvio. Entonces, si nosotros vemos nuestra Biblia, podemos ver que fueron muchos los hombres que tuvieron esa gracia de nuestro Señor. Sí, como yo les decía, Noé, Josué, Daniel, pues muchos hermanos, David. Entonces, eh, en, en ese tiempo, pues, podemos leer que esos hombres tuvieron gracia ante nuestro Señor y que nuestro Señor estuvo ahí con ellos. Ahora nosotros tenemos esa gracia de Dios. Ahora nosotros somos merecedores de esa gracia, ¿sí? Ahora podemos decir, poner nuestro nombre y decir, yo tengo la gracia de nuestro Señor, ¿sí? Cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, nos acompaña esa gracia y esa gracia va con nosotros. Y cuántas veces nos hemos comportado como Moisés, o cuántas veces nos hemos comportado como Gedeón, cuántas veces no nos hemos sentido incapaces y hemos dicho, ¿por qué yo? ¿Por qué yo lo voy a hacer? Hay más que lo pueden hacer, pero ¿por qué yo? Yo creo que algunos hemos pensado eso en algún momento y nos hemos comportado así. ¿Y por qué? Porque nos sentimos incapaces, nos sentimos temerosos, ¿sí? De servir a lo mejor en la iglesia, nos sentimos incapaces o temerosos
de compartir la palabra a nuestra familia, a desconocidos. Nos sentimos incapaces y temerosos, pues, de dar algún servicio por parte de nuestro Señor, ¿sí? Y entonces caemos en lo que cayó Moisés, caemos en lo que cayó Gedeón, que decimos, ¿por qué yo? ¿Sí? ¿Por qué habiendo tantos, por qué yo? Pero debemos de comprender y entender que la gracia de nuestro Señor está ahí y que todo es por Él y para Él. Eh, Dentro de la definición de gracia vemos que es el poder capacitador de nuestro Señor. Esto no quiere decir, Dios nos capacita, pero esto no quiere decir que nosotros también hagamos un esfuerzo por mejorar, por capacitarnos, por leer, por estudiar, por entrar a un instituto bíblico como el que tenemos y de saber más, de capacitarnos más. El Señor nos capacita y sí, nos capacita, pero también debemos poner un poquito de nuestra parte para que junto de la mano de Dios esa capacitación sea más grande y ese poder expresar su palabra pues sea mejor. ¿Sí? Entonces nuestro Señor siempre nos va a capacitar, Él siempre va a estar ahí. Nosotros también debemos capacitarnos para hacer las cosas para el Señor, porque el Señor lo merece. Entonces, pues vemos que estos grandes hombres y vemos que nosotros también podemos ser esas personas temerosas, ¿sí? Entonces, vamos a ver la gracia de Dios en nuestras vidas. Hay situaciones que nos agobian, hay problemas, enfermedades y muchas cosas en nuestra vida que pues nos hacen dudar de esa fe, ¿sí? Nos hacen dudar de que el Señor está con nosotros. Pero debemos de confiar en Él, debemos de confiar en su palabra a pesar de las circunstancias. Aunque a veces esas circunstancias no sean agradables para nuestra vida, debemos de confiar en que la gracia del Señor está con nosotros. ¿Sí? Eh, la respuesta a esto es nuestra fe, hermanos. Nosotros debemos de tener nuestra fe firme y puesta en el Señor. Como les decía, a veces las circunstancias de nuestra vida o las circunstancias, pues ahora llevamos un año con esta situación del COVID. Entonces, esta situación mundial, pues, ¿qué hace? Que nos hace estar inseguros y nos hace estar temerosos. Pero debemos poner esa fe. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos nuestra fe puesta en Dios, Él nos va a dar la victoria. Él nos va a ayudar a salir de cualquier situación que estemos pasando, por difícil que sea. Debemos poner toda nuestra fe en el Señor. Y a veces habrá cosas o respuestas de Dios que no nos gusten, pero debemos de confiar en nuestro Señor, de que si Él nos está dando esa respuesta es porque es lo mejor para nosotros. Nuestro Señor siempre va a querer lo mejor para nosotros y nunca nos va a dar algo que nosotros no podamos soportar. Entonces, debemos de confiar en Él y debemos de poner toda nuestra fe en el Señor, porque su gracia va a estar ahí acompañándonos, ¿sí? Acompañándonos cuando trabajemos en su obra, acompañándonos cuando platiquemos a un familiar, a una amistad, a un desconocido. La gracia del Señor va a estar ahí en todo momento. Entonces debemos de confiar en nuestro Señor y tener puesta nuestra fe en Él, porque esa gracia siempre va a estar ahí. Vamos a leer del libro de Hebreos, vamos a ver en el capítulo 4, versículo 16, y nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén, hermanos. Pues sí, debemos estar completamente confiados en el Señor, confiados en su bendita gracia. También vamos a ver en el libro de Santiago, en el capítulo 4, versículo 6, nos dice,
pero Él da mayor gracia. Por esto dice Dios, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, hermanos, sí, nuestro Señor nos da la gracia, tenemos de su gracia, pero debemos ser humildes, debemos de tener ese corazón humilde y dispuesto. ¿Para qué? Para que la gracia del Señor sea mayor para con nosotros. Debemos de tener esa humildad en nuestro corazón y en nuestro comportamiento también. Debemos de ser humildes para con la gente que nos rodea, porque también esa humildad es un testimonio de quién creemos, de quién está con nosotros. Entonces, hermanos, pues vamos a concluir diciendo que ¿qué es lo que nos impide acercarnos a Dios? Debemos de hacer como que una reflexión, cada quien hacer una reflexión y ver qué es lo que nos impide acercarnos a Dios, qué es lo que nos impide permitir llenarnos de la gracia de Dios. ¿Sí? Vimos ahora que para nuestro Señor no hay imposibles. Nuestro Señor sacó a todo un pueblo de la esclavitud. Nuestro Señor hizo que los hombres derrotaran ejércitos. Nuestro Señor permitió que el apóstol Pablo predicara su palabra, que el apóstol Pablo tuviera un cambio radical en su vida, que soportara tantas injusticias, que soportara tantos maltratos. ¿Qué es lo que nos impide? ¿Qué es lo que nos impide llenarnos de la gracia de Dios? ¿Sí? Su gracia es hermosa. Su gracia es para nuestra vida entera. ¿Sí? Entonces, Él nos quiere dar una vida nueva, hermanos. ¿Sí? Él nos quiere dar una vida nueva. Él nos quiere llenar de esa gracia. ¿Sí? Debemos depender completamente de nuestro Señor. Debemos saber que todas nuestras fuerzas vienen de Dios, que todas nuestras capacidades vienen de la gracia de nuestro Señor. ¿Sí? Entonces, que todo esto nos lleve a la victoria en Cristo. Que todo esto nos lleve a compartir el Evangelio, a compartir las buenas nuevas, ¿sí? Y nuestro corazón también va a estar en paz, nuestro corazón va a estar alegre, porque cuando esa gracia llena nuestras vidas, realmente podemos tener un corazón en paz, un corazón alegre, y eso se nota cuando Dios está en nuestras vidas, cuando dependemos de Dios, ¿sí? Tal vez en este tiempo alguien no tiene trabajo y ha batallado mucho con el trabajo, o alguien tiene alguna enfermedad, o alguien está padeciendo problemas en su hogar, con sus esposos, con sus hijos, con sus padres. Pero debemos estar seguros y confiados de que la gracia del Señor está con nosotros y de que debemos depender totalmente de Él, de que debemos confiar en Él y saber que Él está ahí, que nosotros debemos simplemente dejarnos guiar por Él, ¿sí? Dejarnos guiar por Él y que Él sea el que obre en los problemas, que sea Él el que abra las puertas del trabajo, que sea Él el que nos ayude en nuestras enfermedades, que sea Él el que nos ayude en nuestras situaciones familiares. Debemos de dejar que su gracia obre en nuestras vidas, que su gracia sea la que nos ayude a salir de todo esto. Él nos capacita, pero también nosotros debemos dejarnos capacitar por Él, debemos dejarnos mover por Él y tener ese corazón humilde. ¿Sí? Vemos que las cartas del apóstol Pablo siempre terminan diciendo: la gracia de nuestro Señor Jesucristo
sea con todos vosotros. Amén. Entonces, que así sea, hermanos, para todos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con nosotros, sea con todos nosotros. Y por eso si a lo mejor nos estás viendo y no has aceptado a nuestro Señor Jesucristo en tu corazón, o si nos estás viendo, nos estás escuchando y te has alejado de nuestro Señor por la circunstancia que sea, es el momento de que pidas perdón a Dios, de que te arrepientas de todo lo malo que hayas hecho, que te arrepientas de todo lo que sabes que a Dios no le gusta, que dejes todo eso que el mundo atrae y que pidas perdón, de que le digas a nuestro Señor que, que le confieses todo eso y que lo aceptes como tu único y suficiente Salvador. Esto no quiere decir que no va a haber problemas o que no te vas a enfermar o que no va a haber situaciones complicadas en tu vida, pero la gracia de Dios va a estar ahí, ayudándote a salir adelante, dándote esa fortaleza, dándote esa capacidad para sobrellevar cualquier problema o cualquier situación. Entonces, debemos estar a cuentas con nuestro Señor, debemos aceptar a nuestro Señor en nuestro corazón para que su gracia sea con nosotros. Vamos a orar, hermanos, que siempre sea su gracia con nosotros y que nosotros aceptemos esa gracia de nuestro Señor, que nosotros tengamos ese corazón dispuesto para aceptar esa gracia, hermanos. Vamos a orar y vamos a pedir por todos nuestros hermanos de la Iglesia Belén, porque tal vez muchos están pasando por dificultades y a lo mejor no lo sabemos, de algunos sí. Entonces, hermanos, vamos a hacer esta oración para terminar, para concluir, y dentro de nuestra oración de hoy y nuestras oraciones de siempre, pues oremos por la Iglesia Belén, oremos por nuestros hermanos, oremos porque haya trabajo, porque el Señor supla las necesidades, oremos porque el Señor ayude en las enfermedades, porque el Señor esté con nosotros y porque el Señor nos dé de esa gracia. Tal vez muchos hermanos ya no se conecten, no sabemos las razones, no sabemos si es por falta de algún dispositivo por el cual se puedan conectar o si es simplemente porque ya se han enfriado un poco, se han alejado un poco o por alguna situación o problema que estén pasando. Entonces, pues si usted conoce a algún hermano y puede echarle una llamadita para saber cómo está, un mensaje, pues hay que hacerlo, hermanos. Hay que estar al pendiente de nuestros hermanos en la fe, hay que estar al pendiente de ellos y saber cómo están, saber qué podemos hacer por ellos, en qué podemos ayudarlos, porque dentro de la gracia que Dios nos da, también es eso, hermanos, ayudar a nuestros hermanos, compartir con nuestros hermanos, ser ese sostén para nuestros hermanos en la fe. Entonces, vamos a orar y vamos a pedir por todos esos hermanos que pues tal vez no sabemos de muchos y pues que el Señor toque su corazón, que el Señor obre en sus vidas, que les ayude a solucionar lo que tengan que solucionar, pero sobre todo que el Señor les permita regresar a sus pies. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, porque hoy nos has permitido saber que tu gracia siempre está con nosotros, porque hoy, Señor, nos has dicho que a pesar de los problemas, tú estás ahí, porque hoy, Señor, nos has dicho que no importa lo que seamos, Señor, que tú nos capacitas, Padre, que no importa que nosotros no nos sintamos capaces, no nos sintamos fuertes, no nos sintamos con esa fuerza o ese esmero por salir adelante, Señor, ese esmero por compartir tu palabra, Señor. Tú estás ahí y tu gracia está con nosotros, tu gracia nos acompaña en cada momento, Señor.
Ayúdanos, Padre, ayúdanos a ser conscientes de esa gracia, porque debemos ser conscientes, Padre, de que tenemos tu bendita gracia en nuestras vidas y de que esa gracia nos acompaña en todo momento, Padre, de que debemos tener ese corazón humilde y dispuesto, Señor, para ver, Señor, todo lo que haces por nosotros, para ver todas tus maravillas, Señor, para ver todas tus bendiciones, Padre. Yo te doy gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos haces ver lo maravilloso que eres, mi Señor, y todo lo que puedes hacer por nosotros. Tú obraste en la vida de muchos hombres de la Biblia, Señor. Tú obraste en muchos de tus hijos, de tu pueblo, Señor. Tú hiciste maravillas, tú hiciste milagros, Señor. Hoy, mi Padre, te pedimos que seas tú con nosotros y que esa gracia sobreabunde en cada uno de nosotros, que esa gracia sobreabunde en cada hogar, Señor. Hoy te pedimos que nos ayudes, Señor, a ser conscientes de esta gracia. Hoy te pedimos, Padre, por nuestros hermanos que no tienen un empleo, Señor. Hoy te pedimos por nuestros hermanos que están pasando por enfermedad o que están pasando por algún problema familiar, Señor. Tú sabes sus nombres, tú los conoces, mi Señor. Y hoy, Padre, te pedimos que de tu bendita gracia sea con ellos, que tu bendita gracia sea con cada uno, Señor, que tú abras las puertas del trabajo, Padre, que tú sanes los cuerpos, Padre, que tú ayudes, que tú obres en cada vida, Señor. Tú conoces nuestro corazón y conoces los problemas de cada hogar, Señor. Hoy te pido por todos mis hermanos de Belén, Señor. Hoy te pido por nuestros pastores, Señor, que ellos tampoco están exentos de problemas, Señor. Te pido que tu gracia, tu bendita gracia siga siendo con ellos, dándoles la sabiduría, Señor, para guiar a su rebaño, Padre. Hoy te pido por cada familia de Belén, Señor, por cada adolescente, por cada niño, por cada hermano, Señor, para que seas tú obrando en esas vidas, Señor, para que seas tú tocando esos corazones, Padre, que no permitas que se alejen, que no permitas que se enfríen, Señor, que ellos de alguna forma estén cerca de ti, Señor, que a lo mejor si no pueden conectarse a las predicaciones, pero que ellas de alguna forma estén conectados contigo, Señor, en la oración, en la lectura de la palabra, Señor, que alguien les hable de ti. Te lo pido, Padre, sé con cada uno de nosotros. Síguenos llenando de tu gracia, Señor. Síguenos llenando de tu amor y de tu misericordia, Señor. Porque sé que tú tienes grandes cosas para tu iglesia, Señor, que tienes grandes cosas para tu pueblo, Padre Santo. Ayúdanos a servirte de corazón, ayúdanos a que la gracia que nos da, Señor, podamos compartirla, a que pueda ser extendida hacia la gente que nos rodea, Padre Santo. Ayúdanos a que la gente que nos ve, Señor, pueda llenar su corazón de tu palabra, Padre bendito. Gracias, mi Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, Señor. Sabemos que tú estás con nosotros. Bendito y alabado sea tu santo nombre, Señor. A ti solo la gloria y la honra por siempre, mi Señor. Gracias, Padre amado, gracias, Padre bendito. Y todo te lo pedimos en el dulce y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Debemos de seguir orando a nuestro Señor para que esto pronto termine. Debemos de continuar así hasta que el Señor lo disponga. Por lo pronto, hermanos, pues yo los exhorto a que sigamos conectándonos a las transmisiones y sigamos alimentándonos de la palabra de Dios. Muchas gracias, hermanos. Les envío un fuerte abrazo, un saludo. Dios les bendiga, les guarde y pues que la gracia del Señor sea con cada uno de nosotros. Gracias, hermanos. Les mandamos un fuerte abrazo y un saludo. Dios les bendiga.